La epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos un tema en la epístola a los Efesios y es entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios y realmente pues estamos cubriendo el capítulo 1, versículo 22 y 23, principalmente en el término la iglesia. Mire, la palabra griega es, pues bueno, no sé si acentuarla o no acentuarla, ¿verdad? Si usted quiere decir eclesía o quiere decir eclesia, pues digo, ya ahí pues es un poco difícil, pero lo que usted guste. Entonces, la eclesía, ¿verdad?, es la reunión de los llamados a salir fuera. Eso es lo que literalmente significa la palabra iglesia. La palabra iglesia no solamente, podríamos decir que no solamente se aplicaba a las reuniones de la iglesia, pero definitivamente nosotros, hablando escrituralmente, la estamos refiriendo a las reuniones de iglesia. Entonces, reuniones de iglesia de acuerdo al concepto bíblico. Entonces, en ese sentido, decimos que la iglesia realmente es la reunión de los llamados a salir fuera. Fuera del mundo, fuera de religión, fuera de, pues, de muchas cosas mundanas, ¿verdad? Fashion, modas, cosmetología, yo no sé, muchas cosas que realmente, pues existen realmente, ¿verdad? Entonces, ok. Y en ese sentido, pues estamos hablando de la iglesia y estamos hablando, por ejemplo, de el primer aspecto, ¿verdad? La iglesia como el cuerpo de Cristo. Después, seguimos, o sea, cubriendo otro aspecto, o sea, la iglesia como el nuevo hombre. Y luego la iglesia como el reino de Dios. Todavía en este sentido, pues, sentimos que a lo mejor debemos aclarar algunas cositas más respecto al asunto del reino de los cielos, o al reino, ¿verdad? De todos modos, mire, el Evangelio de Mateo usa dos términos especiales. Número uno, el reino de Dios, el cual abarca de eternidad a eternidad. El reino de Dios nunca deja de ser. Dios es el ser supremo en este universo, es la autoridad suprema en este universo. Él es rey siempre en este universo. Él reina de eternidad a eternidad. Pero en otro sentido, pues queremos decir, o Mateo, dicho de otra manera, usa el término el reino de los cielos. Y es una sección dentro del reino de Dios. Entonces, queremos decir que el reino de los cielos inicia, ¿verdad?, cuando podríamos decir el día de Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado ahí, sobre los llamados, sobre los hermanos ahí. Entonces es derramado el Espíritu Santo y todos son llenos del Espíritu. Ok. Ahora, ¿qué quiero decir, hermanos? Mire, cuando hablamos del reino, el libro específico para hablar del reino, o sea, que más habla del reino, es Mateo, el Evangelio de Mateo. Podríamos decir que Mateo tiene tres secciones principales
acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solamente Mateo usa el término el reino de los cielos. Pero, por ejemplo, Marcos, Lucas, Juan, pues usan el término el reino de Dios. Entonces, no es ningún problema, ¿verdad? El reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Y de todos modos, para los otros escritores, estamos en el reino de Dios. Los otros escritores como Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Pero Mateo tiene específicamente, o sea, tres aspectos principales del reino. En Mateo, o sea, 3:2, o sea, Juan el Bautista dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo dice el Señor en 4:17, Mateo capítulo 4, verso 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decimos que la realidad, ¿verdad?, está cuando, por ejemplo, Mateo 16, 19, entonces ahí el Señor realmente le da las llaves del reino a Pedro, ¿sí? Y entonces unas llaves, o sea, la primera, o de todos modos, ¿verdad? Si usted quiere decir la primera, es usada ahí en el día de Pentecostés, con la parte judía. Ok, entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Queremos decir que realmente, cuando hablamos del Evangelio del Reino, de acuerdo con Mateo, mire, de acuerdo con Mateo, tres secciones principales acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Mire, la primera sección, o sea, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, es referente a la realidad del reino de los cielos. O si lo queremos decir de otra manera, es la constitución del reino de los cielos. Es lo que rige a los ciudadanos del reino de Dios. Si nosotros, o sea, los hermanos, nos consideramos hijos de Dios, entonces somos ciudadanos del reino de Dios. Y entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que hay responsabilidades y derechos, o derechos y responsabilidades. Entonces, en ese sentido, o sea, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, habla de, vamos a decir, de la naturaleza del pueblo del reino, la constitución del pueblo del reino, lo que rige a los hijos del reino. Entonces, tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero Mateo capítulo 13 habla, escuche, de la apariencia del reino de Dios o del reino de los cielos, como usted quiera decirle, ¿verdad? Entonces, en esa apariencia es capítulo 13, la primera parábola es la parábola del sembrador. Y después de ahí, ¿verdad? 6 parábolas más con la frase inicial, el reino de los cielos es semejante. Escuche esa palabra, el reino de los cielos es semejante. Después de que el sembrador se siembra a sí mismo como la semilla del reino, ¿sí? En la primera parábola, en capítulo 13, entonces hay 6 parábolas más referentes, pues, o más bien lo que dice la palabra es que el reino de los cielos es semejante. Entonces a eso nosotros le llamamos la apariencia del reino de los cielos. Mateo capítulo 5, 6 y 7, nosotros tenemos la realidad del reino de los cielos o la constitución del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, tenemos la apariencia del reino de los cielos. Y luego, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, nosotros tenemos la manifestación del reino de los cielos. O si usted quiere decirle, ¿verdad?, la segunda venida del Señor
para venir a, pues, o sea, a establecer realmente el reino. Entonces, tres cosas: la realidad del reino de los cielos, la apariencia del reino de los cielos, la manifestación del reino de los cielos. Número 1, la realidad del reino de los cielos. Número 2, la apariencia del reino de los cielos. Número 3, la manifestación del reino de los cielos. Ok, mire, tres secciones importantísimas. Número 1, la realidad del reino de los cielos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Número 2, la apariencia del reino de los cielos, capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Número 3, la manifestación del reino de los cielos, capítulo 24 y 25. En Mateo, hablando de la manifestación del reino de los cielos, es muy importante, pues, ver, vamos a decir así, tres clases de personas a las que está dirigida la manifestación del reino de los cielos. Digo, incluye toda la humanidad, ¿verdad? Pero vamos a clasificarlas así como lo muestra el Evangelio de Mateo. Número 1, de Mateo, Mateo 24, versículo 1 al 30. Entonces nosotros tenemos que esta sección está dirigida al pueblo judío, ¿sí? A la nación de Israel. Digo, es muy importante notar eso, porque si no, entonces nos vamos a confundir, ¿me entiende? Y después vamos a decir cosas que pertenecen a la nación de Israel y las vamos a mencionar de otra manera, ¿ve? Como si perteneciera a nosotros los gentiles o a los cristianos, etcétera. Pero no. Mateo 24, ¿verdad? Del versículo 1 al 30, entonces corresponde con la nación de Israel. Mateo, o sea, Mateo capítulo 24, del verso 32, ¿sí? Del verso 32 hasta Mateo 25, 30. Entonces, esa sección corresponde a la iglesia, es decir, a usted y a mí. Entonces, ok, número 1, la primera sección, Mateo 24, del 1 al 31, perdón. Entonces, eso corresponde con la nación de Israel, con el pueblo judío. Mateo 24, 32, ¿verdad? A Mateo 25, 30, corresponde con la iglesia. Esta sección de Mateo 24, 32 a Mateo 25, 30 solamente se refiere a la iglesia. Es muy importante poder ubicar esto, hermanos, porque si no sería o confundiremos o malinterpretaremos o luego estaremos, pues digo, diciendo cosas que a lo mejor no son, ¿verdad? Ok, número 3, o sea, la tercera sección de la manifestación del reino de los cielos es Mateo 25, del 31 al 46. Y esto es una sección referente a los gentiles. Ok, tres clases de personas a los ojos de Dios. Número 1, el pueblo judío. Número 2, la iglesia. Número 3, los gentiles. Nosotros a veces podemos cambiar los términos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir el pueblo judío o el pueblo de Israel, número 1, ¿sí? Luego podemos decir número 2, la iglesia. Luego podemos decir número 3, o sea, los gentiles o los incrédulos. Entonces tenemos esas tres clases de personas a los ojos de Dios.
Y entonces Dios tiene cuidado de manera particular con cada una de estos grupos de personas, de la nación de Israel, de la iglesia y de los gentiles. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a parar aquí y continuamos en este punto. Amén.